El dinero no compra la felicidad, dicen, pero sí compra el silencio, el aislamiento y, a veces, la traición más dolorosa. Para doña Elena, la matriarca de la fortuna Montemayor, el precio de su silencio era demasiado alto en la prohibición de ver a los únicos seres que le quedaban, sus nietos. Aquel día, el sol de mediodía caía implacable sobre los muros de la residencia de su hijo, una fortaleza de mármol y cristal en las afueras de Monterrey. No era una visita social, era una declaración de guerra. Elena, a sus 70 años, no había perdido ni un ápice de la autoridad que la había convertido en la mujer de negocios más temida del norte de México. Sus ojos, aunque cansados por meses de tristeza, ardían con una determinación fría. Salió de su Mercedes blindado. No llevaba joyas ostentosas. Su poder residía en el control, no en el brillo. El guardia de seguridad en el portón, un hombre joven y nervioso, la reconoció al instante. Doña Elena, lo siento, la orden es estricta. No puede pasar. Elena no alzó la voz. Su tono era bajo, casi un susurro, pero cortante como el vidrio. Llama a mi hijo, Ricardo. Dile que su madre ha venido a verlo. Señora, el señor Montemayor no está disponible, y si lo estuviera, la orden de restricción. ¿La orden de restricción? Es una farsa legal que su padre, en paz descanse, jamás habría permitido, replicó ella, dando un paso adelante. El guardia retrocedió instintivamente. Elena se detuvo justo antes de la reja de hierro forjado. Sacó de su bolso un sobre de papel grueso, sellado y doblado. No era una carta de amor, ni una súplica. Era la herramienta que había pasado 6 meses perfeccionando. Dile a Ricardo que si no me deja ver a mis nietos en los próximos 10 minutos, este papel se convierte en la nueva realidad financiera de la familia. Y te aseguro que a él no le va a gustar la letra pequeña. Abre la puerta, Ann, ahora. El guardia miró el sobre, luego a la figura imponente de la anciana, y finalmente al intercomunicador. Sabía que desafiar a doña Elena Montemayor era más peligroso que desafiar a su jefe. El juego acababa de comenzar. Y la abuela, con un simple trozo de papel, estaba a punto de desmantelar el imperio que ella misma había construido. Para entender la bomba que doña Elena acababa de detonar en la entrada de la casa de su hijo, uno debe retroceder 6 meses y comprender el verdadero peso del apellido Montemayor. Los Montemayor no eran simplemente ricos, eran la realeza industrial de Nuevo León. Su fortuna, amasada durante 3 generaciones, se basaba en el conglomerado Tierra y Acero, que controlaba desde minería hasta bienes raíces de lujo. Cuando don Fernando Montemayor, el esposo de Elena, murió repentinamente de un infarto, dejó un vacío de poder que Ricardo, su único hijo, creyó poder llenar de inmediato. Ricardo era el heredero biológico, pero no el sucesor natural. Había crecido con la arrogancia del dinero fácil, más interesado en yates y fiestas en Ibiza que en las frías juntas directivas. Elena, en cambio, había sido la verdadera estratega de la familia durante los últimos 20 años. Ella conocía los balances, los contactos políticos y las debilidades de cada competidor. El testamento de don Fernando era claro: la mayoría de las acciones con derecho a voto de Tierra y Acero se depositarían en un fideicomiso controlado por Elena, hasta que Ricardo demostrara la madurez necesaria o hasta que ella decidiera retirarse. Era una cláusula de protección, diseñada por un hombre que conocía las limitaciones de su hijo. Ricardo lo tomó como una humillación pública. Un mes después del funeral, comenzó el asalto legal. Su objetivo era doble. En primero, destituir a su madre del control del fideicomiso, alegando incapacidad o influencia indebida. Segundo, y lo más cruel, utilizar a sus propios hijos, los gemelos de 10 años, Daniel y Sofía, como escudo. La batalla legal fue brutal, librada a puerta cerrada en los despachos más caros de la Ciudad de México. Ricardo, apoyado por su esposa frívola, Mónica, argumentó que Elena era una mujer de la vieja escuela, emocionalmente inestable tras la muerte de su marido, y que su temperamento explosivo no era adecuado para la crianza de los niños. Ella está obsesionada con el control, señoría, había mentido Ricardo ante el juez. Mis hijos son sensibles. Necesitan paz, no la atmósfera tóxica de la guerra corporativa que mi madre insiste en llevar a casa. El golpe de gracia fue cuando Ricardo presentó un informe psicológico, comprado y manipulado, que sugería que Elena padecía una forma incipiente de demencia senil, algo absolutamente falso. El juez,
Temeroso de meterse en un lío de familia millonaria y con la presión de los abogados de Ricardo, dictaminó una orden de restricción temporal. Elena no podía acercarse a menos de 100 metros de sus nietos. Para Elena, el dinero era secundario. La empresa era su vida, sí, pero la sangre era su alma. Daniel y Sofía eran la única conexión tangible que le quedaba con su difunto esposo. Los únicos seres que la veían no como la implacable CEO, sino como su abuela, que les contaba historias y les horneaba galletas. La prohibición la había destrozado. Durante 6 meses se había recluido en su propia mansión, observando el ascenso torpe de Ricardo en tierra y acero a través de los informes financieros. Observó cómo su hijo tomaba decisiones imprudentes, cómo dilapidaba el patrimonio familiar en proyectos vanidosos, pero Elena no se había quedado quieta. Mientras Ricardo celebraba su victoria legal, creyendo que su madre estaba derrotada y sumida en la depresión, ella trabajaba. Había convocado a su abogado de confianza, el viejo licenciado Morales, un hombre tan discreto como un fantasma y tan efectivo como un ejecutor. Ricardo cree que me quitó mi dignidad y a mis nietos con un papel, le había dicho Elena a Morales, con los ojos secos. Demuéstrale que hay otros papeles. Papeles que él no conoce. El sobre que Elena llevaba en la mano al comienzo de esta historia no contenía una súplica. Contenía la prueba de que, incluso en la muerte, don Fernando Montemayor había sido más inteligente que su hijo, y que Elena había utilizado esos 6 meses para asegurarse de que la justicia familiar se hiciera efectiva. El joven guardia, con el sudor frío recorriéndole la sien, finalmente activó el intercomunicador. Dentro de la fastuosa mansión, Ricardo Montemayor estaba en su despacho, discutiendo con Mónica sobre los preparativos para su próximo viaje a las Maldivas. La voz del guardia interrumpió la banalidad. Señor Montemayor, es doña Elena e insiste en entrar. Ricardo soltó una carcajada seca. Dile que llame a mis abogados, ya sabe el procedimiento. Señor, dice que tiene un documento, un papel que, y cito textualmente, se convierte en la nueva realidad financiera de la familia si no la deja ver a los niños en 10 minutos. Ricardo se quedó inmóvil. Mónica, que se había acercado, frunció el ceño. Papel. ¿Qué estupidez es esa? ¿Una nota de rescate emocional? Ricardo no respondió de inmediato en conocía a su madre. Elena jamás haría una amenaza vacía, especialmente usando llegada financiera. ¿Podría ser una maniobra bursátil? ¿Una venta masiva de acciones? Pero ella no tenía el control total. Él se había asegurado de eso. El juego de su madre era siempre el control total. Es una vieja desesperada. Ricardo, no le des el gusto. Llama a la policía. No, ordenó Ricardo, su voz ahora seria. Si llama a la policía, me expongo a un circo mediático. Y eso no me conviene ahora que estamos cerrando el trato de la refinería. Déjala entrar, pero que se quede en el salón. Y tú, Mónica, ve por el abogado de guardia. El portón se abrió con un lento y pesado zumbido metálico. Elena entró, ignorando al guardia. Cruzó el jardín meticulosamente cuidado, con la calma de un depredador. Al entrar, sintió el frío aire acondicionado y el olor a nuevo, a riqueza sin historia. Ricardo la esperaba en el salón, de pie junto a una chimenea que nunca se encendía, con los brazos cruzados. Mónica se colocó a su lado, con una sonrisa forzada y condescendiente. Vaya, mamá. ¿Una visita sorpresa? Creí que habíamos dejado claro que la corte... Elena lo interrumpió. No había saludo, ni afecto en solo negocios. No he venido a discutir órdenes judiciales, Ricardo. He venido a hacer una oferta que no puedes rechazar. Ella colocó el sobre en la mesa de centro de caoba pulida. El silencio en el inmenso salón era opresivo, roto solo por el tic-tac de un reloj de pie antiguo. Ricardo miró el sobre, sintiendo una punzada de ansiedad que no había sentido desde la muerte de su padre. Ricardo se acercó a la mesa de caoba. Su mano dudó sobre el sobre. La presencia de su madre, tan calmada y segura, lo desestabilizaba más que cualquier grito. Finalmente, rasgó el sello con nerviosismo. Mónica se inclinó, tratando de leer por encima del hombro de su marido. El documento no era un simple papel. Eran varias páginas, impresas en papel de seguridad con sellos de notario de las Islas Caimán y de la firma legal de Morales. El título, en negritas, resonaba como un gong en el silencio del salón an codicilo de ejecución condicional del fideicomiso Montemayor. Ricardo comenzó a leer en voz baja,
Luego su voz se ahogó en un susurro incrédulo. El documento detallaba una cláusula secreta, insertada por don Fernando Montemayor en el testamento original y mantenida fuera de los registros públicos en México. ¿Qué es esto?, preguntó Ricardo levantando la mirada, sus ojos inyectados en sangre. ¿Una broma de mal gusto, mamá? Elena se reclinó en el sofá, cruzando las piernas con elegancia. No hay nada gracioso en esto, Ricardo. Lee la sección B, donde tu padre anticipó tu falta de visión. Ricardo pasó las páginas. La sección B era la estocada final. Detallaba la propiedad de las acciones preferentes de Minería del Norte, la subsidiaria que aportaba el 40% de los ingresos netos de Tierra y Acero. Estas acciones, cruciales para el control de la matriz, estaban ligadas a una condición moral y de gestión. Si Ricardo Montemayor intentaba modificar las bases del fideicomiso, o si se emitía una orden judicial que restringiera el acceso de Elena a sus nietos, las acciones de Minería del Norte se transferirían automáticamente a un fideicomiso de liquidación gestionado por Morales. El mandato de Morales era claro: vender las acciones al mejor postor en un plazo de 72 horas para asegurar la liquidez del patrimonio original. Independientemente del impacto en la cotización de Tierra y Acero, ¿Papá hizo esto? Ricardo sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Tu padre te amaba, Ricardo, dijo Elena, con una pizca de tristeza genuina, pero también conocía tus debilidades. Sabía que usarías a los niños como arma, y sabía que, de no estar yo para detenerte, la empresa se hundiría por tus caprichos. Este codicilo es su póliza de seguro, y tú acabas de activar la prima. Mónica, finalmente, entendiendo la gravedad, intervino con histeria. Esto es ilegal, es coacción. Llamaremos al licenciado Rodríguez. Él puede anular esto. Llámalo, Mónica, la desafió Elena, con una sonrisa helada. Dile que el documento está firmado y notariado en una jurisdicción que no reconoce la ley familiar mexicana. Dile que Morales ya notificó a la Bolsa de Valores sobre una inminente transferencia mayoritaria. Dile que ya es demasiado tarde para un recurso de amparo simple. El teléfono de Ricardo vibró. Era el CFO, Julián. Ricardo contestó, poniendo el altavoz sin darse cuenta. Ricardo, ¿qué demonios está pasando? Minería del Norte acaba de caer un 5% en 10 minutos. Hay rumores de un movimiento masivo de acciones. ¿Están vendiendo los rusos? Ricardo tartamudeó, mirando a su madre. No, Julián, es un malentendido. Lo estoy revisando. Un malentendido que nos está costando $10 millones, Ricardo. Si cae otro 5%, el banco nos va a pedir una garantía adicional para el crédito de la refinería. Estamos en crisis. Ricardo colgó, el teléfono resbalándole de la mano y cayendo amortiguado sobre la alfombra persa. El pánico se había apoderado de él. Tú hiciste esto, siseó Ricardo, señalando a su madre. Activaste el mecanismo. Lo hice en el momento en que cerraste la reja en mi cara hace 20 minutos, respondió Elena, su voz firme. Morales ya está en movimiento. Es una carrera contra el tiempo, Ricardo. ¿Qué quieres? ¿Más dinero? Te daré lo que quieras. 10 millones, 20. Elena se levantó. Acercándose a él en la diferencia de estatura no importaba. Ella se sentía superior. No quiero tu dinero. Ricardo, quiero a mis nietos. Quiero mi lugar en sus vidas, sin restricciones, sin abogados y sin tu esposa manipuladora. Mónica se indignó. Yo no soy manipuladora. Usted es una bruja que solo quiere control. Silencio, Mónica, ordenó Elena, mirándola con tal desprecio que la joven esposa se encogió. Tu ambición superficial no tiene cabida en esta conversación. Esto es sobre Tierra y Acero y sobre la sangre Montemayor. Ricardo, con el sudor empapándole la camisa de seda, marcó el número de su abogado, el licenciado Rodríguez. Esperó, impaciente, mientras el tono sonaba. Rodríguez, necesito que vengas a la casa ahora mismo. ¿Es una emergencia? Mi madre ha encontrado una cláusula en Caimán que nos está destrozando. La voz de Rodríguez, al otro lado, era tensa. Señor Montemayor, estoy en la oficina tratando de contener la caída. La transferencia de acciones es real. Parecen estar saliendo a mercado a través de un broker en Luxemburgo. Si Morales tiene el control, estamos hablando de una pérdida de control operativo en menos de 48 horas. Minería del Norte es nuestra garantía principal. Sin ella, los bancos nos ejecutan.
Ricardo sintió náuseas. La realidad era más cruel de lo que había imaginado. Su padre no solo había protegido a Elena, sino que había puesto un detonador en el corazón de la empresa. ¿Qué puedo hacer para detenerlo?, preguntó Ricardo, su voz ahora una súplica desesperada. Solo hay una cosa que puede detener la ejecución del codicilo. Señor Montemayor R., dijo Rodríguez. La cláusula establece que la transferencia es irreversible a menos que doña Elena, la beneficiaria original del fideicomiso, revoque la condición de restricción judicial. Ricardo miró a su madre. Ella no había pestañeado. Sabía exactamente lo que decía el documento. ¿Tienes hasta las 6 de la tarde, Ricardo?, dijo Elena, mirando su reloj de pulsera. Es tiempo suficiente para llamar al juez y anular esa ridícula orden de alejamiento. Si a las 6 yo no estoy tomando el té con Daniel y Sofía en el jardín, el imperio que tu abuelo construyó se desmorona. La amenaza era clara y total. Ricardo tenía que elegir entre su orgullo, su control sobre la empresa y la posibilidad de perderlo todo. El silencio regresó al salón, esta vez cargado con el peso de la ruina inminente. Ricardo pasó la mano por su cabello, sintiendo que su vida se desmoronaba. No tengo que ceder a tu chantaje, dijo Ricardo, tratando de recuperar algo de dignidad. No es chantaje, hijo, corrigió Elena, con una calma que lo aterrorizaba. Es un intercambio justo. Quítame a mis nietos, te quito tu juguete. Y recuerda, Ricardo, yo construí este imperio contigo a mi lado. Sé exactamente dónde están todas las grietas. ¿Quieres pelear? Llama a tus abogados. Pero cada minuto que pasas hablando conmigo son cientos de miles de dólares menos en tu cuenta. Ricardo se dio por vencido, al menos momentáneamente. Tenía que ganar tiempo. Tenía que encontrar un resquicio legal, algo que su madre o su padre no hubieran previsto. De acuerdo, dijo Ricardo. Apretando los dientes mantienes tu reunión. Pero si intentas manipular a los niños, si hablas de esta guerra, juro que encontraré la forma de enviarte a la cárcel. Elena sonrió, una sonrisa pequeña y victoriosa. Trato hecho ahora. Llama al juez. Y después, llama a los niños. Quiero verlos ahora. Ricardo, humillado y derrotado, tomó su teléfono y marcó el número de su asistente legal. La batalla por tierra y acero había sido ganada por Elena en el primer asalto. Pero la guerra por el control familiar y el secreto del codicilo a Penahaus comenzaba a revelarse. Ricardo se retiró al despacho, dejando a Elena sola en el inmenso salón. Mónica, con el rostro rojo de la rabia contenida, la siguió, susurrando amenazas inaudibles. El silencio que quedó era el de un campo de batalla recién abandonado. Elena no se movió de su sitio. Sabía que Ricardo no estaba llamando al juez por convicción, sino por supervivencia. La caída del 5% en Minería del Norte era solo el comienzo. Si el mercado percibía una venta forzada, el pánico se multiplicaría. 10 minutos después, la puerta se abrió. No era Ricardo, sino sus nietos. Daniel y Sofía, los gemelos de 10 años, entraron tímidamente, vestidos con ropa de marca, pero con los ojos llenos de cautela. Habían sido condicionados a creer que su abuela estaba enferma o ocupada y que la distancia era necesaria. «Abuela Elena», dijo Daniel, el más reservado, con una voz apenas audible. Sofía, la más impulsiva, corrió hacia ella. Elena se levantó y la abrazó con una fuerza que le había faltado durante 6 meses. El olor a colonia infantil y a hogar fue un bálsamo para su alma. «Mis amores, mis pequeños leones», susurró Elena, besando sus cabezas. «¿Por qué no venías?», preguntó Sofía, con un puchero. «Mami dijo que estabas muy, muy lejos». Elena miró por encima del hombro de Sofía. Ricardo y Mónica estaban parados en el umbral del salón, observando la escena como si fuera una representación teatral. Ricardo le hizo un gesto de advertencia. «A no hables de la guerra. Estaba resolviendo un problema muy grande, cariño», dijo Elena, volviendo su atención a los niños. «Un problema que requería un papel muy importante, pero ya está resuelto. Por ahora se sentaron en el sofá. Elena les preguntó sobre la escuela, sus clases de equitación y sus amigos. Los niños, al principio cautelosos, pronto se abrieron, ansiosos por compartir sus vidas con la figura que había sido borrada de su existencia. Elena les contaba historias de don Fernando, su abuelo, recordando la época en que la mansión era un lugar de risas y no una prisión dorada. Mientras escuchaba a Sofía hablar de su caballo, Elena observó a Ricardo. Estaba al teléfono,
hablando en tonos bajos y urgentes con su abogado, gesticulando con frustración. La máscara de heredero seguro se había desvanecido. Había algo más que simple arrogancia en su pánico. Había un miedo profundo, casi criminal. Elena recordó la conversación anterior en el crédito de la refinería. «Daniel, ¿tu papá ha estado muy ocupado últimamente?», preguntó Elena. Con una sonrisa dulce, Daniel asintió. «Sí, abuela, siempre está en el teléfono y hace ruido por la noche. Hay muchos hombres malos en la oficina». ¿Hombres malos? Sí, han uno que grita mucho. Papá le dice el socio y dice que si no le dan el dinero de la cosa esa grande, van a perder todo. Elena se tensó ligeramente. Ricardo no solía asociarse con hombres malos. Sus tratos eran con banqueros de traje y corbata. Este socio sonaba algo turbio, quizás relacionado con el lado más oscuro de la minería o la construcción. Ricardo se acercó, interrumpiendo la conversación con una falsa sonrisa. «Bueno, mamá, el tiempo de visita se acabó. Ya tienes lo que querías. El juez ya fue notificado». «Excelente», dijo Elena levantándose. Besó a los niños una última vez. «Volveré mañana. Y quiero galletas de chispas de chocolate». «Sí», exclamó Sofía al salir. Elena se detuvo frente a Ricardo. «Un detalle, hijo. No intentes revertir la orden. Si vuelves a usar a mis nietos como moneda de cambio, el codicilo se ejecuta permanentemente. Y te aseguro que la venta de tierra y acero será solo el principio de tus problemas». Ricardo la miró con odio. «Esto no ha terminado, mamá. Encontraré la forma de deslegitimar ese papel. Y cuando lo haga, no solo te quitaré a los niños, sino que te quitaré todo». Elena salió de la mansión, sintiendo el peso de la victoria y la amenaza inminente. Sabía que Ricardo buscaría venganza, pero ahora su prioridad había cambiado. Ya no era solo recuperar a los niños, era descubrir qué secreto tan grave estaba ocultando Ricardo que lo había llevado al borde de la ruina. El codicilo no era solo un arma, era una llave que había abierto una puerta de corrupción. Esa misma noche, Elena convocó al licenciado Morales. La reunión tuvo lugar en la biblioteca de su mansión, un lugar lleno de libros antiguos y silencio. Morales, un hombre de 75 años con la paciencia de un monje y la astucia de un zorro, revisó los informes que Elena le había preparado. El codicilo funcionó a la perfección, doña Elena. Ricardo no tuvo opción. El mercado reaccionó exactamente como esperábamos. La parte legal está resuelta. Morales, ahora viene la parte que me preocupa. Ricardo no es un genio, pero tampoco es estúpido. ¿Por qué arriesgaría la joya de la corona, Minería del Norte, por un simple crédito para una refinería? Morales deslizó un informe preliminar de auditoría interna sobre la mesa. Estuve investigando los movimientos financieros de Ricardo en los últimos 6 meses, mientras usted estaba ausente. La refinería Fénix del Norte es un proyecto de alto riesgo. El préstamo es de $800 millones, garantizado casi en su totalidad por los activos de Minería del Norte. ¿800 millones? Eso es casi la mitad del valor de mercado de tierra. Y Acero AN es una locura. Lo es si los números son correctos. Pero he encontrado discrepancias. La valoración de los terrenos para la refinería, que Ricardo compró a través de una empresa fantasma en Panamá, está inflada en al menos un 30%. Peor aún, el banco que otorgó el préstamo es el Banco del Istmo, una institución con lazos políticos sospechosos. Elena se puso de pie, su mente trabajando a toda velocidad. Ricardo no tiene lazos políticos. Él tiene fiestas en yates. Esto huele a lavado de dinero o desvío de fondos. Doña Elena, la empresa fantasma panameña, compró los terrenos a un precio y se los vendió a Tierra y Acero por un precio mucho mayor, embolsándose la diferencia. El socio que mencionó Daniel podría ser el contacto político que facilita estos préstamos inflados. El rostro de Elena se endureció. Su hijo no solo era un mal administrador, sino un criminal. Si esta información salía a la luz, no solo perdería Tierra y Acero, sino que Ricardo iría a prisión, arrastrando consigo el nombre Montemayor. Si el codicilo se hubiera ejecutado por completo, Morales, y vendiéramos Minería del Norte, ¿qué pasaría con el préstamo de 800 millones? El Banco del Istmo exigiría la ejecución de la garantía. Al vender Minería del Norte, el valor de Tierra y Acero caería en picada.
y el banco descubriría el fraude en la valoración de los activos. Ricardo se enfrenta a cargos federales. Doña Elena, su padre, creó el codicilo para proteger a la empresa de la mala gestión, pero no previó la corrupción. Elena sintió un frío en el estómago. El papel que había usado como arma de rescate era, en realidad, un acelerador hacia la destrucción total. Tenemos que ir más a fondo. Necesito saber quién es el socio y qué tan profunda es esta red. Morales, quiero que uses la influencia que nos queda en el Consejo para solicitar una auditoría urgente del proyecto Fénix del Norte que parezca una revisión rutinaria de coste. Eso alertará a Ricardo, que se alerte. Ahora, Ricardo sabe que lo estoy vigilando, pero él no sabe que sé que estoy buscando. Él cree que solo me importa el dinero y los niños. Ricardo, por su parte, estaba en modo de crisis total. Después de la visita de Elena, se reunió con su abogado, el licenciado Rodríguez, en un búnker de oficina en el centro de Monterrey. ¿Estás seguro de que no hay forma de revertir este maldito codicilo?, exigió Ricardo golpeando la mesa. ¿Legalmente? No. Ricardo, el documento fue diseñado por tu padre con la ayuda de firmas internacionales para ser a prueba de balas. Es una cláusula de supervivencia empresarial. La única forma de desactivarlo es que doña Elena retire voluntariamente las condiciones que lo activaron, lo cual ya hiciste al permitirle ver a los niños, pero, ¿y si logro que un juez la declare incapacitada mentalmente? Ya lo intentamos. El informe psicológico fue débil y comprado. Si volvemos a intentarlo, ella presentará el codicilo en corte y demostrará que tiene el control financiero de la empresa. ¿Sería un suicidio legal? Ann Rodríguez suspiró. Tenemos que jugar a su juego. Ella quiere a los niños y el control de la empresa. Por ahora, debes mantenerla contenta. Pero, Ricardo, hay algo más grave. Si el codicilo se ejecuta, no solo perdemos Minería del Norte, perdemos el apalancamiento. ¿Qué pasa con el Banco del Istmo? Ricardo palideció aún más. Ese es el verdadero problema. Si Tierra y Acero pierde el 40% de sus ingresos, el Banco del Istmo ejecuta la garantía. Y si revisan los libros, descubren que el terreno para Fénix del Norte vale 1/3 de lo que declaraste. Eso es fraude bancario. Vas a la cárcel, Ricardo. Y no hay fianza para eso. ¡Maldita sea, mamá! ¡Ella nos está hundiendo a todos! No, Ricardo, tú te hundiste solo al firmar ese préstamo. Ahora, necesitamos un plan. Si no podemos atacar el codicilo, debemos atacar a la persona. Necesitamos algo que desvíe la atención de la auditoría y que le quite a doña Elena la autoridad moral para dirigir la empresa. Algo que la haga parecer una amenaza real para los niños. Ricardo encendió un cigarro aspirando profundamente. Ella nunca ha sido una santa. Mi padre siempre la cubrió, especialmente en los primeros años. Necesitamos un secreto antiguo, algo que don Fernando escondió por ella. ¿Algún amante? ¿Algún hijo ilegítimo? No, mi padre era un hombre de familia, pero mamá, ella tiene un pasado más oscuro. Ella vino de la nada, Rodríguez. ¿Cómo consiguió mi padre que una mujer sin conexiones se convirtiera en su mano derecha? Rodríguez sonrió con malicia. La gente rica tiene secretos muy caros. Déjame excavar en el pasado de doña Elena. La gente que construye imperios siempre tiene que romper algunas reglas. Si encontramos una debilidad moral, podemos usarla para obtener una nueva orden de restricción que un juez no pueda ignorar. Una que se base en la seguridad de los niños, no en el dinero. Ricardo asintió, sintiendo un rayo de esperanza. El juego de Elena había sido el papel. El juego de Ricardo sería la reputación. Mientras Elena se enfocaba en los números, él se enfocaría en la historia. Y en la historia de los Montemayor, cada pieza de oro tenía una mancha de sangre. Mientras Elena, con la ayuda de Morales, rastreaba la red de corrupción que rodeaba a Fénix del Norte. Ricardo y el licenciado Rodríguez se enfocaban en el pasado, buscando la mancha original en la vida de Elena. Habían contratado a un investigador privado, un hombre que se especializaba en desenterrar los pecados de la élite de Monterrey. El informe preliminar de la Auditoría Interna de Tierra y Acero, solicitada por Elena, llegó a Morales. Confirmaban lo que temían. Los $800 millones del préstamo del Banco del Istmo no iban a la construcción de la refinería, sino que se desviaban en su mayoría a la compra de terrenos inflados, controlados por una misteriosa empresa llamada El Horizonte Sociedad Anónima. El horizonte es el agujero negro, doña Elena, explicó Morales. La estructura es compleja,
Pero el beneficiario final es un tal Javier Ramírez. No es un nombre conocido en las altas esferas, pero tiene un historial de litigios por tierras en el norte. Elena sintió un escalofrío en Ramírez. Ese nombre no le sonaba a un simple socio comercial, sonaba a conflicto antiguo. Ramírez. Investigue todo sobre él, Morales, y averigüe si tiene alguna conexión con... En ese mismo momento, a kilómetros de distancia, Ricardo estaba a punto de encontrar la conexión que Elena buscaba. El investigador de Rodríguez había logrado acceder a los registros notariales de la década de 1970, cuando don Fernando Montemayor apenas comenzaba a construir su imperio. «Encontramos algo, Ricardo», dijo Rodríguez, colocando sobre la mesa un sobre amarillento y crujiente. Los registros de la compra original de las tierras donde se construyó la primera fundición de tierra y acero. Ricardo abrió el sobre. Dentro había un mapa y un contrato de compraventa. La tierra había sido vendida a don Fernando por un precio irrisorio por un hombre llamado Ezequiel Ramírez. Ezequiel Jaumírez. ¿Qué tiene que ver esto? Ezequiel Jaumírez, según los archivos, era el líder de una comunidad ejidal que fue desplazada forzosamente por tu abuelo y tu padre. ¿El contrato que firmó? Era ilegal, Ricardo. Se hizo bajo presión. Y lo interesante es que, justo después de la firma, Ezequiel desapareció. Se catalogó como un accidente, pero el rumor en la región siempre fue otro. Ricardo sintió que la sangre se le helaba. El origen de la fortuna Montemayor no era acero, era robo. ¿Y qué tiene que ver mi madre con esto? Tu madre llegó a la vida de tu padre justo en esa época. Ella era la secretaria de don Fernando, y ella fue la que manejó los pagos de compensación a la familia Ramírez, pagos que cesaron abruptamente hace 6 meses, justo después de que tu padre muriera. Rodríguez sacó un segundo documento, mucho más reciente. El heredero de Ezequiel Ramírez, el que ha estado litigando en la sombra durante años, es Javier Ramírez. El mismo Javier Ramírez que ahora controla el Horizonte Sociedad Anónima, la empresa que te vendió los terrenos inflados para Fénix del Norte. El aire se hizo denso en la oficina. El rompecabezas se armaba con una lógica aterradora. ¿El socio?, susurró Ricardo. Javier Ramírez no es un socio, es un chantajista. Rodríguez asintió gravemente. Tu padre no te dejó una empresa, Ricardo. Te dejó una deuda de sangre. Javier Ramírez ha estado extorsionando a la familia durante décadas para mantener el secreto del despojo y la desaparición de su padre. El proyecto Fénix del Norte no es un fraude que tú cometiste para robar, es un pago forzado. Un pago de $800 millones para silenciar a Ramírez por otros 10 años. Ricardo se levantó de golpe, volcando su silla. La humillación que había sentido por el codicilo de su madre se desvaneció, reemplazada por una rabia impotente. Había estado a merced de un criminal que lo había forzado a cometer fraude bancario, todo bajo la amenaza de exponer el crimen fundacional de los Montemayor, y mi madre lo sabía. Ella sabía de Ezequiel y de Javier. Por eso mi padre la puso a cargo del fideicomiso, no para protegerme de mí mismo, sino para proteger la empresa del chantaje. Y cuando tu padre murió, Ricardo, y tú tomaste el control, los pagos a Ramírez se detuvieron o se hicieron mal. Ramírez se sintió vulnerable y te forzó al trato de Fénix del Norte para asegurar su parte. Ricardo se dio cuenta de la ironía. Él había luchado contra su madre, la única persona que realmente podía entender la amenaza de Ramírez, creyendo que ella era la enemiga. Y Elena, al usar el codicilo, no solo había detenido a Ricardo, sino que, sin saberlo, había cortado el flujo de efectivo a Javier Ramírez, poniendo en peligro no solo el chantaje, sino la vida de Ricardo. En su mansión, Elena recibió una llamada urgente de Morales. Doña Elena, Javier Ramírez ha solicitado una reunión urgente con Ricardo, en un lugar neutral, esta noche. La auditoría ha cortado sus fondos. Está furioso. ¿Dónde será la reunión? ¿En una bodega abandonada en la zona industrial? Es una trampa, doña Elena. Ramírez no quiere negociar. Quiere asegurar su silencio. Elena colgó, su mente en un torbellino. Había creído que Ricardo era un ladrón. Ahora sabía que era un rehén. El codicilo, el papel que había usado como su arma más poderosa, era la misma herramienta que ahora había puesto a su hijo en peligro de muerte. Si Ricardo iba a esa reunión, Ramírez, al ver sus fondos cortados, no dudaría en deshacerse del eslabón débil de la cadena en su hijo. Elena tomó una decisión rápida. La guerra legal había terminado. Era hora de la guerra real. Tenía que ir por Ricardo. Pero primero,
Tenía que estar un paso adelante de Javier Ramírez. Recordó el informe de Morales sobre Javier Ramírez en litigios por tierras en el norte. Y el nombre Ezequiel Ramírez. Elena se dirigió a un viejo armario de caoba en el despacho de su difunto esposo, un lugar que Ricardo nunca se atrevería a tocar. Sacó un juego de llaves y abrió un compartimento oculto detrás de una pila de libros. Dentro, encontró un pequeño cuaderno de cuero rojo, las anotaciones de don Fernando, y debajo, una fotografía antigua y borrosa de un hombre en traje de campo, Ezequiel Ramírez. Pero no era solo la foto. Había una nota escrita a mano por don Fernando, fechada 1977. El error con Ezequiel fue imperdonable. La tierra es nuestra, pero su hijo Javier lo sabe. Elena, asegúrate de que el secreto de la mina siempre esté seguro. Es la única moneda de cambio que tenemos si Javier exige más que dinero. Es la única manera de que la verdad no salga a la luz. Elena sintió un nudo en el pecho. El secreto no era solo el despojo de tierras. Había algo más a la mina. La mina, que había dado inicio a la riqueza de tierra y acero, estaba ubicada en la tierra robada a los Ramírez. ¿Pero qué secreto podía contener una mina? Elena se dio cuenta de que el codicilo no era la única arma que don Fernando había dejado. Había una más antigua y mucho más peligrosa. El verdadero secreto de la fortuna Montemayor estaba enterrado bajo toneladas de tierra y metal. Y Javier Ramírez lo sabía. La abuela, la estratega, ya no luchaba por el control del dinero, luchaba por la supervivencia de su linaje y la verdad enterrada por su difunto esposo. El papel que había traído consigo para ver a sus nietos ahora se sentía como una insignificante nota al pie de página en una historia de décadas de corrupción y chantaje. Ricardo estaba en la bodega. Elena tenía que llegar antes que Ramírez. Elena no perdió el tiempo. Sabía que Ricardo, cegado por el pánico y la humillación, iría solo a la bodega. Si Javier Ramírez lo había forzado a un fraude de 800 millones de dólares, la vida de Ricardo valía menos que un centavo para él, ahora que el dinero se había cortado. Llamó a Morales, no para pedirle ayuda legal, sino logística. Morales, necesito que rastrees la ubicación exacta de la primera mina de carbón de tierra y acero AN, la que está en las tierras que compramos a Ezequiel Ramírez. Y necesito que me consigas un equipo de seguridad discreto, no la policía. Hombres que sepan cómo manejar una situación delicada. Delicada, doña Elena. Hablamos de Javier Ramírez. Este hombre no juega con abogados. Juega con armas. Por eso necesito hombres que no dejen rastro. Y Morales, averigüe si don Fernando alguna vez hizo una visita de inspección a esa mina. Específicamente en el año 1977, busque cualquier registro de vídeo o audio. Mientras Morales movilizaba sus contactos, Elena se dirigió a la bodega abandonada en la zona industrial, conduciendo ella misma su Mercedes blindado. La noche era oscura y la zona, llena de esqueletos de fábricas, era el escenario perfecto para un ajuste de cuentas. Ricardo estaba esperando en el interior de la bodega, bajo una sola bombilla colgante que parpadeaba. El aire olía a moho y óxido. Estaba solo, temblando ligeramente, no por el frío, sino por el miedo. Había llegado con la vana esperanza de negociar, de explicar que si dejaban que su madre ejecutara el codicilo, ambos perderían. Javier Ramírez entró. No vestía como un capo de la droga, sino como un terrateniente adinerado y resentido en chaqueta de cuero, botas de diseñador y una expresión de fría furia. Lo acompañaban dos hombres corpulentos y silenciosos que se colocaron estratégicamente cerca de la única salida. «Llegas tarde, Ricardo», dijo Javier, su voz rasposa resonando en el hangar vacío. «Javier, tienes que entender, el dinero de Fénix del Norte se ha congelado a mi madre». Javier soltó una risa seca y sin humor. «Tu madre, siempre tu madre. Me obligaste a esperar 40 años por la justicia, Ricardo. 40 años de tu padre, pagando migajas para mantener la boca cerrada sobre lo que le hizo a mi familia. Y ahora que finalmente tengo la oportunidad de cobrar la deuda de sangre, tu madre se interpone con un papel. Ese papel nos está salvando de la cárcel a los dos. Si el banco audita Fénix del Norte, ambos caemos por fraude bancario. Tienes que darme tiempo para revertir el codicilo». Javier se acercó a Ricardo, su rostro a pocos centímetros del suyo. «Tiempo, tiempo. ¿Sabes cuánto tiempo me costó manipularte para que firmaras ese préstamo?
Pensé que eras un idiota, Ricardo. Resulta que solo eres un cobarde que se esconde detrás de las faldas de su madre. ¿Qué quieres, Javier? Quiero lo que tu padre me prometió y lo que tú me negaste al detener los pagos. Quiero mi dinero. Y si no puedo tenerlo, quiero que pagues el precio en un precio personal. Uno de los hombres de Javier sacó una pistola enfundada. Ricardo sintió el pánico total. Espera, Javier. ¿Qué hay de los niños? ¿No dijiste que la deuda era solo financiera? ¿La deuda era mantener el secreto, Ricardo? Si el secreto se revela, la reputación de tu familia se destruye. Pero si la familia desaparece, el secreto muere conmigo. ¿Crees que me importa tu madre o tus hijos? El apellido Montemayor debe pagar por lo que le hicieron a mi padre. Javier levantó una mano, dando la orden a sus hombres. Ricardo cerró los ojos, preparándose para el impacto. En ese instante, la luz de los faros de un vehículo blindado inundó la bodega. El Mercedes de Elena se detuvo bruscamente en la entrada. Elena salió. No llevaba armas, solo la misma calma glacial que había usado para confrontar a su hijo. «Detente, Javier», ordenó Elena, su voz firme, cortando el silencio. Javier se giró, furioso por la interrupción. «¿La vieja bruja? Vienes a morir por tu cachorro, Elena. Tu codicilo no funciona aquí. Aquí solo hay una ley, la mía». «Te equivocas, Javier», dijo Elena, caminando con decisión. Sus hombres de seguridad, discretos y ubicados en las sombras, entraron detrás de ella, asegurando la periferia sin hacer ruido. «Aquí solo hay una ley, la verdad. Y tú crees que la conoces, pero solo sabes la mitad de la historia». Javier se burló. «Sé que tu marido robó las tierras de mi padre y lo hizo desaparecer. ¿Eso es suficiente para arruinarlos a todos? ¿Desaparecer?». Elena se detuvo justo a tiempo para ver a Ricardo, pálido y aterrorizado, a merced de los hombres de Javier. «Tu padre, Ezequiel, no desapareció, Javier. Tu padre murió. Y no fue un accidente». El rostro de Javier se contrajo. Había pasado décadas usando la ambigüedad de la desaparición para extorsionar. La palabra murió lo desarmó. «Cállate, no sabes nada». «Lo sé todo. Sé que tu padre, Ezequiel, no quería vender las tierras. Sé que mi esposo, Fernando, se desesperó. Y sé que en el forcejeo, tu padre cayó en el pozo de ventilación de la mina. Y Fernando, en un acto de cobardía, no llamó a nadie, él lo selló». Un silencio aterrador cayó sobre la bodega. Ricardo miró a su madre con horror. ¿Su padre era un asesino? «Mientes», siseó Javier, levantando su arma. Elena no se inmutó. «No miento. Y si no me crees, tengo la prueba». Fernando, atormentado por la culpa, documentó todo. No solo la ubicación exacta de los restos de Ezequiel, sino Elena sacó de su bolso, no el codicilo, sino una pequeña grabadora digital conectada a un dispositivo satelital. S y no la confesión. Fernando, en sus últimos meses, temiendo que esta verdad saliera a la luz, grabó una confesión detallada, no solo de la muerte de Ezequiel, sino de la ubicación exacta de los restos, que están sellados en una de las galerías secundarias de minería del norte. En Javier estaba lívido. Si Elena tenía la confesión y la ubicación, su poder de chantaje desaparecía. El secreto pasaba de ser un arma de extorsión a ser una prueba de asesinato. «Si me matas aquí, Javier», continuó Elena, con una calma aterradora, «esta grabación se transmite automáticamente a la Fiscalía General y a la prensa. No solo pierdes tu dinero, sino que te conviertes en el hijo de un hombre que murió en circunstancias turbias, y yo, la matriarca Montemayor, seré la víctima de un ajuste de cuentas. Pero si te entrego la confesión, y si te doy la ubicación exacta de los restos de tu padre». Elena hizo una pausa dramática. «Puedes darle a tu padre el entierro que se merece. Y puedes destruir el nombre de los Montemayor de una forma que ni 800 millones de dólares podrían lograr». Javier bajó el arma lentamente. El odio en sus ojos se mezcló con una agonía profunda. El dinero era secundario. Su verdadero objetivo siempre había sido la dignidad de su padre. «¿Qué quieres a cambio, Elena?» «Quiero que Ricardo salga de este fraude. Quiero que firmes una declaración jurada renunciando a cualquier derecho sobre minería del norte y que atestigues que Ricardo actuó bajo coacción. Quiero que el proyecto Fénix del Norte se desmantele
y que el dinero se devuelva al Banco del Istmo. Me pides que renuncie a mi venganza y a mi fortuna. Te pido que elijas la verdad, Javier. Si expones la verdad de Ezequiel, la justicia lo absolverá. Si me matas, solo heredas la prisión. Javier miró a Ricardo, luego a Elena. Sabía que ella no mentía. La calma de Elena era más convincente que cualquier amenaza. Dame la grabación, exigió Javier, extendiendo la mano. Primero la firma, replicó Elena, y liberas a mi hijo. La tensión era insoportable. Ricardo, observando la maestría de su madre, se dio cuenta de que no solo había salvado su vida, sino que había desmantelado una amenaza que había pesado sobre la familia durante décadas. Javier, con la mano temblándole, le indicó a sus hombres que bajaran las armas. Elena sacó un documento de su bolso, la renuncia ya preparada por Morales. Javier la firmó con un bolígrafo que Elena le ofreció, con una rabia impotente. Aquí tienes, dijo Elena, deslizando la grabadora y un mapa detallado a Javier. Javier tomó los objetos, su mirada fija en el mapa que mostraba la ubicación final de su padre. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y salió de la bodega, seguido por sus hombres. Ricardo se desplomó contra la pared, respirando pesadamente. «Papá, papá, ¿fue un asesino?», preguntó Ricardo con la voz rota. Elena se acercó a su hijo, con el rostro cansado. Tu padre fue un hombre que cometió un error terrible y vivió con la culpa. Pero no fue un asesino, Ricardo. Fue un accidente. Pero lo que hizo después, el encubrimiento, eso fue lo que creó esta maldición. ¿Y tú? ¿Lo sabías todo este tiempo? Lo sospechaba. Tu padre me contó lo suficiente para que yo supiera que Javier no buscaba dinero, sino algo más profundo. Por eso me dejó el codicilo. No solo para proteger a la empresa de ti, sino para protegernos de Javier. Si Javier revelaba el secreto, la empresa se hundiría. Pero si yo tenía el control, podía negociar. Ricardo se levantó, mirando a su madre con una nueva mezcla de respeto y temor. Me salvaste la vida. Y salvaste a Tierra y Acero. Salvé a los Montemayor, Ricardo. Pero ahora, la verdadera limpieza comienza. Javier tiene la verdad, y la va a usar. Elena sabía que el secreto de la mina no era el final, era el principio de la caída pública de la fortuna Montemayor. Javier Ramírez no se quedaría callado. Él quería el honor de su padre, y eso significaba exponer el crimen fundacional. ¿Y la abuela, con su papel? Acababa de darle la munición. El amanecer encontró a Elena y Ricardo de regreso en la mansión. El silencio más pesado que antes. La confesión de don Fernando, aunque salvó la vida de Ricardo, era ahora una espada de Damocles sobre la familia. Horas más tarde, la noticia explotó, no en la bolsa de valores, sino en los medios. Javier Ramírez, con la grabación y el mapa en mano, había contactado a la Fiscalía General y a los principales periódicos. El titular era demoledor: el secreto enterrado de Tierra y Acero, han restos humanos encontrados en mina fundacional. El escándalo fue instantáneo y total. La policía y los forenses acordonaron la antigua mina de carbón. El nombre Montemayor se asoció inmediatamente con el encubrimiento, el despojo y, lo que era peor, el asesinato. Ricardo, aún recuperándose del shock de la noche anterior, estaba paralizado. Mamá, ¿qué hacemos? La prensa está enloquecida. El Consejo de Administración va a pedir mi renuncia. Ya la tienen, dijo Elena, mirando los titulares en su tableta con una calma inquietante. El Consejo no puede permitirse tener a un hombre bajo investigación por fraude bancario y encubrimiento de asesinato. Pero yo no encubrí nada. Fue Pap. Tú eres la cara de la empresa ahora, Ricardo. Y tú firmaste los documentos inflados que nos conectan con Javier. La única manera de salvar a la empresa es cortar el tumor. Elena se puso de pie. Voy a convocar una junta de emergencia. Voy a usar el codicilo, no para controlarte, sino para salvar lo que queda. En la junta, Elena, vestida de luto riguroso, se enfrentó a los accionistas aterrorizados. La familia Montemayor lamenta profundamente las acciones cometidas por el difunto don Fernando Montemayor hace más de 40 años. Reconocemos el dolor causado a la familia Ramírez y cooperaremos plenamente con las autoridades. Los accionistas murmuraban. Un hombre, el licenciado Vargas, se atrevió a hablar. Doña Elena, el valor de mercado de Tierra y Acero ha caído un 30% en horas. Necesitamos un chivo expiatorio. Lo tienen.
Ricardo Montemayor renunciará a la dirección ejecutiva y a su asiento en el consejo, asumiendo la responsabilidad por la mala gestión reciente. Especialmente el proyecto Fénix del Norte. Ricardo, presente en la sala, asintió con la cabeza baja. Había perdido. Y para garantizar la estabilidad, el fideicomiso de don Fernando, que me da el control mayoritario, asumirá la dirección total de la empresa. Yo seré la CEO interina y comenzaré una auditoría forense para limpiar cada rincón de tierra y acero. La jugada era maestra. Elena usó el escándalo para consolidar su poder, evitando la venta forzosa y el colapso total. El codicilo, que había sido su arma contra Ricardo, se convirtió en el salvavidas de la empresa. Una semana después, la vida de los Montemayor había cambiado drásticamente. Ricardo se enfrentaba a investigaciones por fraude, aunque la declaración de coacción de Javier Ramírez lo había salvado de los cargos más graves. Mónica lo había abandonado, llevándose lo que pudo. Elena, la CEO indiscutible, estaba en control. Y lo más importante, la orden de restricción había sido levantada permanentemente. Ella tenía a sus nietos de regreso, pero la revancha no había terminado. Elena estaba en su despacho, revisando la auditoría forense del proyecto Fénix del Norte. Había un último detalle que no encajaba. Si Javier Ramírez había extorsionado a Ricardo para obtener $800 millones, ¿por qué don Fernando no había documentado el inicio del chantaje en el cuaderno rojo? El cuaderno solo hablaba del secreto de la mina, no de la extorsión. Elena se concentró en la confesión grabada de su marido. La escuchó de nuevo, prestando atención a cada palabra. Don Fernando, con voz temblorosa, relataba el accidente con Ezequiel Ramírez y cómo había sellado el pozo. Luego, la grabación daba un salto. Y por eso, Elena, solo tú puedes manejar a Javier. Él sabe que la mina contiene... La grabación se cortaba abruptamente. Elena frunció el ceño. Había usado la grabación como la verdad, pero estaba manipulada. Llamó a Morales. Morales, ¿recuerdas la grabación que le dimos a Javier? ¿La escuchaste completa? Solo el inicio, doña Elena, la parte que confirmaba la muerte de Ezequiel y la ubicación. ¿Por qué? Porque creo que no era una confesión, Morales. Era un mensaje. Elena, usando un software forense, restauró el audio cortado. El mensaje final de don Fernando, distorsionado y grave, se hizo audible. Él sabe que la mina contiene el oro, y no solo carbón. El oro que encontré en 1977, AMSI y Javier lo revela. No solo perdemos la empresa por el crimen de Ezequiel, sino que perdemos el 90% de nuestra fortuna real, que está enterrada allí y nunca fue declarada al fisco. Elena se quedó sin aliento. El secreto no era el asesinato, era la evasión fiscal monumental. El oro sin declarar. De repente, todo encajó. Javier Ramírez no quería $800 millones, él quería el oro. Y el fraude de Fénix del Norte era solo una forma de desviar la atención. Elena tomó su teléfono y marcó un número que no había usado en años. El número de un contacto en la Procuraduría. Tengo un informante. Quiero hablar de evasión fiscal y de un tesoro escondido. 2 días después, Javier Ramírez estaba en la antigua mina, rodeado de excavadoras y forenses. Había logrado su objetivo, los restos de su padre habían sido recuperados. Era su momento de triunfo. Javier se preparaba para dar una conferencia de prensa, cuando 2 camionetas negras se detuvieron. No eran policías, eran agentes de la fiscalía, acompañados por inspectores de impuestos. Un agente se acercó a Javier, mostrándole una orden. Javier Ramírez está arrestado por conspiración, extorsión y por posesión de información privilegiada sobre evasión fiscal. ¿Evasión fiscal? Yo no evadí nada. Es la vieja Montemayor. Doña Elena Montemayor ha cooperado plenamente. Ella nos informó sobre el oro sin declarar en las galerías de la mina. Javier se dio cuenta. Elena no solo había negociado la verdad de Ezequiel, sino que había sacrificado la fortuna sucia de los Montemayor para destruir a Javier. Ella había usado el secreto del oro como cebo para que él lo revelara. El verdadero papel que Elena había traído consigo no era el codicilo, sino la información sobre la evasión fiscal. Ella había llegado preparada para desmantelar todo, si era necesario, solo para recuperar a sus nietos. Elena, sentada en su despacho,
observaba el telediario. La imagen de Javier Ramírez esposado llenaba la pantalla. La fortuna Montemayor Eres se reduciría drásticamente por las multas y la incautación del oro. Pero la empresa sobreviviría, limpia de corrupción y chantaje. Ricardo entró en el despacho. «Mamá, ¿por qué? ¿Por qué sacrificaste todo el oro? Porque ese oro era la maldición de esta familia, Ricardo. Era la razón por la que tu padre cometió su error y la razón por la que Javier te estaba destruyendo. El dinero sucio se va. Lo que queda es el apellido. Y mis nietos». Elena se levantó y se dirigió a la ventana. El sol brillaba sobre el vasto terreno de la mansión. «Tú me quitaste a mis nietos con un papel. Yo te quité tu imperio con otro. Pero al final, el único papel que importa es el acta de nacimiento de Daniel y Sofía. Ellos son el futuro, Ricardo, y ese futuro no se compra con oro, sino con honestidad. El precio de ver a sus nietos fue el imperio. Y para Elena, fue un precio justo. La matriarca había ganado la guerra, no con trucos legales, sino con la verdad, que había estado enterrada durante 40 años.